Les voy a contar algo que nadie sabe, algo que me ocurrió en plena madrugada y que me dejó helado. Todo empezó una madrugada, yo estaba viendo mi anime todo tranquilo, emocionado y de la nada exactamente a las 12 p.m. se escuchó un grito de una mujer y después los perros empezaron a aullar de forma como de sufrimiento, pero era aterradora en la forma en que aullaban y además no era solo uno, eran muchos más y después de unos minutos pararon, seguí viendo mi anime y después me quedé dormido. Después de despertar, empecé a hacer mis cosas que siempre hago y cuando me quedaba solo sin nadie a mi alrededor vi que una sombra se hacía más grande a llegar a medir lo mismo que mi sombra, después vi cómo se fue a mi cuarto y después ya no vi nada anormal, después empecé a escuchar voces de familiares y amigos llamándome por mi nombre, lo más aterrador es que yo estaba solo, sin nadie y empezaba a escuchar las voces que unas solo me llamaban así como que las siguiera y otras me gritaban mi nombre como regañándome o asustadas, las voces no se frecuentaban pero cuando las escuchaba empezaba a escuchar una y al rato otra. Pero antes de todo eso de escuchar el grito, ver las sombras y escuchar las voces y antes de hacer mi canal yo miraba sombras un poco más frecuentes, miraba cómo las sombras se iban de un lugar a otro y otras que se tiraban del techo al suelo, literalmente se caían pero lo más raro es que eso me sucedía en el día y cuando habían más personas pero las sombras cambiaban de forma cada rato por lo que sabía que no era de las personas que pasaban, al llegar a mi casa miraba una sombra tras otra yendo a la oscuridad y a veces cuando me iba a mi cuarto y prendía la luz las sombras se iban. Cuando las sombras sentían la luz, se escondían en la oscuridad de cualquier cosa, después de eso todo empeoraba en la noche. Cuando me desvelaba, la ventana de mi cuarto no tiene un vidrio así que le puse una cortina, cuando de la nada se empezaba a hacer de un lado para otro y literalmente no hacía viento, era como si algo quisiera entrar, yo simplemente no le puse mucha importancia, pero después de eso se abrió la puerta de mi cuarto como si alguien hubiera entrado, pero no había nadie y cuando se abría, se sentía un frío que no era normal, sino un escalofríos pero sentía como si alguien estuviera al lado mío y no había nadie pero se sentía la presencia de algo después se dejó de sentir eso, pero todo empezó a suceder cuando vi a una sombra de una persona en la noche, cuando estaba viendo una película de terror, la sombra estaba en pleno patio de la casa del vecino, la sombra solo me veía pero lo más raro es que donde estaba la sombra se mantenían unos perros que eran de la calle y se mantenían acostados donde esa sombra estaba aunque fuera de noche o del día siempre había un perro acostado y cuando solo apareció esa lo más terrorífico era que solo yo lo miraba porque le dije a mi hermano si lo miraba y me dijo que no pero los perros no se atrevían a acercar a la sombra. En resumen solo vi a esa sombra todo empeoró conmigo porque empecé a ver las sombras, escuchar las voces, pero el grito y los aullidos sí lo escucharon todos así que eso no solo lo escuchaba yo sino lo escucharon todos hasta los vecinos, pero en noches anteriores se escuchaba a la Llorona y si no sabes quién es la Llorona pues te lo digo rápido es el alma de una mujer que perdió a sus hijos y ella no quiso admitir lo que le había pasado a sus hijos así que ella murió a tiempo después y dicen que su alma deambula por las noches a llevarse a los niños y si la escuchas cerca es porque está lejos pero si la escuchas lejos está cerca y pues bueno hasta aquí el video todo esto que les conté es real nada es mentira y si quieren que les traiga gameplays de terror o anécdotas de terror pues deja tu like y suscríbete, nada te cuesta hacer eso y si tú lo haces pues yo les traeré más vídeos de terror y tengo otro canal llamado Nexuki donde ahí subiré solo gameplays de cualquier cosa así que por favor suscríbanse.